Texan Global School. Ángulo de dos rectas. En esta clase, se analiza el proceso para calcular el ángulo entre dos rectas que se intersectan en algún punto del plano. Partiendo de dos rectas cualesquiera, L1 y L2, en el plano, las cuales se intersectan en el punto C. Haremos la deducción para encontrar el ángulo entre las rectas. Podemos ver que A y B son los puntos que cortan el eje X. Los ángulos de inclinación de las rectas están denotados como α1 y α2. Cada recta tiene su pendiente M1 y M2 respectivamente. Se definen los ángulos de dos rectas como θ1 y θ2. Es muy importante diferenciar cada uno de estos ángulos, ya que, para el ángulo θ1, la recta inicial es L1 y su recta final es L2. Y para el ángulo θ2, la recta inicial es L2 y su recta final es L1. Podemos ver que se forma un triángulo A, B, C, en el cual θ1 es igual al ángulo C, por ser opuesto por el vértice. Por definición, el ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Entonces, α2 es igual con α1 más θ1. Por lo tanto, el ángulo entre dos rectas θ1 es la diferencia entre α2 con α1. Aplicando tangentes en ambos miembros tenemos que la tangente de θ1 es igual con la tangente de la diferencia de α2 con α1. Si aplicamos la identidad trigonométrica de la suma de ángulos de la tangente, obtenemos que la tangente de θ1 equivale a la diferencia de la tangente de α2 con la tangente de α1, sobre 1 más el producto de las tangentes de α2 y α1. Recordemos que por definición, la pendiente o coeficiente angular, m, de una recta es la tangente de su ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de dos rectas se puede calcular despejándolo como arco tangente de la siguiente ecuación. Tangente de θ1 equivale a la diferencia de la pendiente de la recta 2 con la pendiente de la recta 1, sobre 1 más el producto de las pendientes de las dos rectas. Análogamente, para el triángulo A, B, C, el ángulo de dos rectas θ2 es el ángulo exterior del triángulo, el cual es igual a la suma de sus ángulos interiores opuestos. Entonces, θ2 equivale a la suma de α1 con omega. Como son ángulos suplementarios, θ2 equivale a la suma de α1 con la diferencia de 180 con α2. Aplicando tangentes en ambos miembros y usando la misma identidad trigonométrica, obtenemos la ecuación mostrada, en la cual, por valores exactos, la tangente de 180 grados es 0. Finalmente, usando la definición de pendiente tenemos que el ángulo de dos rectas θ2 se calcula como el arco tangente de la diferencia de las pendientes 1 y 2, sobre 1 más el producto de esas mismas pendientes. Es importante volver a reiterar que sí, importa el ángulo entre las dos rectas que se desea calcular. Veamos un primer ejemplo. Hallaremos el ángulo θ1 formado por las rectas L1 y L2. Los puntos 1,1 y -2,-2 pertenecen a la recta L1. Los puntos -2,1 y -1,-1 pertenecen a la recta L2. Primero graficamos. Debemos identificar el ángulo que se nos pide. Para el ángulo θ1, la recta inicial es L1 y su recta final es L2 como se indica. Calculamos primero las pendientes de ambas rectas dados dos puntos, usando la fórmula vista en clases anteriores. Para L1, su pendiente es igual con 1. Para la recta L2, su pendiente es -2. Ahora, utilizaremos la fórmula demostrada sustituyendo los valores de las pendientes. Al sustituir y simplificar obtenemos que la tangente de θ1 es igual con 3. Para despejar θ1, utilizamos arco tangente, o segunda función en la calculadora, de 3. Obtenemos entonces un ángulo de dos rectas θ1 de 71.56 grados. Si quisiéramos obtener el otro ángulo de dos rectas, θ2, usaremos la otra fórmula deducida. Dadas las mismas pendientes, ahora cambia, la recta inicial es L2 y su recta final es L1. Al sustituir las pendientes calculadas, obtenemos tangente de θ2 igual con -3. Al despejar, el arco tangente de -3, o segunda función en la calculadora de -3, da como resultado -71.56 grados.
Este signo indica que es el suplementario. Por lo tanto, el ángulo θ2 es 180 menos 71.56, el cual es un ángulo de 108.44 grados. En este último ejemplo, hallaremos el ángulo θ1 formado por las rectas L1 y L2. Los puntos 3,5 y menos 3,5 pertenecen a la recta L1. Los puntos menos 2,4 y 2,3 pertenecen a la recta L2. Primero graficamos. Debemos identificar el ángulo que se nos pide. Para el ángulo θ1, la recta inicial es L1 y su recta final es L2 como se indica. Calculamos primero las pendientes de ambas rectas dados dos puntos, usando la fórmula vista en clases anteriores. Para L1, su pendiente es igual con 5 tercios. Para la recta L2, su pendiente es menos 7 cuartos. Ahora, utilizaremos la fórmula demostrada sustituyendo los valores de las pendientes. Al sustituir y simplificar obtenemos que la tangente de θ1 es igual con 41 sobre 23. Para despejar θ1, utilizamos arco tangente, o segunda función en la calculadora, de 41 sobre 23. Obtenemos entonces un ángulo de dos rectas θ1 de 60.71 grados. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com